este tema era poco necesario. Cuando me tocó esta semana, dije, ¿es necesario hablar este tema? Pues yo digo que todos, también el que primeramente nos visita aquí, Lázaro, yo creo que también llevas tiempecito en el Evangelio, ¿verdad? Entonces todos los que estamos aquí, somos ya cristianos de años, ¿verdad? Quizás de 5, algunos 3 años, algunos quizás más. Entonces, yo dije, ¿es necesario hablar de la oración? ¿Cómo voy a empezar hablando de la oración? Dije, ¿quién va a querer escuchar este tema de algo tan básico como la oración? ¿Verdad que es básico? Todos los que estamos aquí, yo creo que sí ya... se me olvidó su nombre. Elenita. Ella sí lleva un poquito menos, ¿verdad? No lleva mucho tiempo, lleva quizás... Meses, exactamente, gracias mi hermana Rita. Llevan meses, entonces, pero la mayoría ya llevamos tiempo, sí, en el Evangelio. El miércoles yo hice la pregunta, ¿la oración es base del cristiano? Sí. Me respondieron, sí. Qué bueno. Eso quiere decir que estamos aprendiendo, ¿verdad? Porque orar es fundamental para el cristiano. Bueno, para el cristiano que está de verdad avivado, porque hay cristianos que lamentablemente, como hablábamos también el miércoles, hablábamos del cristiano que habla ahí en Apocalipsis, precisamente donde describe en Apocalipsis capítulo 3, verso 15, la condición espiritual de la iglesia de la Odisea, ¿sí? Y decíamos, bueno, hablábamos esto, lamentablemente así está la iglesia de esta generación. La iglesia de la Odisea, ¿sí? Representa la iglesia de los últimos tiempos, ¿sí? Eso lo habla ahí en Apocalipsis, capítulo 3, verso 15. Aleluya. Entonces, dije, pues es fundamental para el cristiano el orar. Entonces, no sé si todos ustedes, al igual que yo, pensamos, esto es para los nuevos convertidos. Sí lo es, porque eso se le enseña, por eso es básico, porque se le enseña al que primeramente viene a Cristo, aprender a orar, a comunicarse con Dios, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, mis hermanos, la oración es un medio de gracia que Dios nos ha dado para mantener nuestra vida espiritual firme, y nos enseña, como hablamos el martes también, nos enseña a crecer en la fe, y también nos enseña a conocer a Dios. Aleluya. Entonces, ¿realmente conocemos la importancia de la oración? Yo digo que sí, ¿verdad? ¿Sí? Porque es muy importante verdaderamente la oración. Es muy importante, hablábamos, la importancia de la oración. ¿Sí? Es fundamental verdaderamente. Aleluya.
¿Por qué es tan importante la oración? Porque la oración nos permite hablar con Dios, ¿verdad? La oración nos permite derramar nuestra alma en una sincera conversación a Dios. ¿Sí? Orar es la libre expresión ¿de qué? Del alma. Porque el alma expresa lo que siente. No repite palabras. ¿Sí? La oración nos permite acercarnos a Dios en libertad, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? El alma tiene la libertad de expresar lo que siente hacia Dios, hacia su Creador. Mi alma y su alma expresa a Dios lo que hay realmente en el corazón. Por eso la oración nos permite vivir en libertad también. Porque cuando oramos podemos entregar. ¿Por qué nos permite vivir en libertad? Porque entregamos nuestras más pesadas cargas a Dios cuando venimos a Él, ¿sí o no? Amén. De ahí recibimos el descanso de nuestro Dios. Y nosotros, como conocedor de la palabra, podemos elegir orar en lugar de estar preocupado o preocupado. Usted puede elegir orar. Puede elegir también orar en vez de andar desesperada, ¿sí o no? A veces andamos con una desesperación tal que por situaciones que uno pasa, ¿verdad?, en lo cotidiano, en nuestra vida. Entonces, a veces uno anda en la desesperación y nos dejamos llevar por todo eso en vez de orar. ¿Sí? Pero es importante la oración. Por eso aquí donde leímos, ahora vamos, donde leímos la palabra del Señor, solamente voy a explicar el verso 2, donde dice: perseverad en la oración. ¿Y qué más dice? Velando en ella con acción de gracias. Aleluya. Perseverando en la oración. Aquí en este verso encontramos dos cosas. Encontramos una exhortación general y una petición particular. ¿Sí lo tienen ahí el verso? ¿Amén? ¿Sí lo están leyendo? Entonces, mis hermanos, la exhortación, primero, la exhortación dice: perseverad en la oración. Perseverar significa permanecer haciendo algo. ¿Haciendo qué? Orando. Pues también cuando cantamos, también es una expresión de cántico en oración. Cantamos. A pesar de muchas dificultades, oramos, ¿verdad? Nos enseña la palabra que debemos de orar. A pesar de los obstáculos que se presenten en el camino, ¿qué debemos de hacer? Orar. Permanecer en la oración. Aquí no es orar cuando yo me acuerdo o cuando yo tengo una necesidad. O exactamente, como dice mi hermana Jovita, o cuando tengo una necesidad fuerte. No se trata de eso. Cuando yo tengo un problema entonces vengo y oro. Entonces vengo y levanto las manos o me arrodillo. No. Aquí está hablando
permanecer orando. ¿Sí, mis hermanos? No orar en el momento de la prueba, porque a veces sí lo hacemos así, bueno, a veces me ha pasado, ¿sí o no? En el momento de la prueba, entonces sí estamos orando. La palabra de Dios nos enseña que hay que seguir orando. Aunque ya pasó la prueba, hay que seguir orando. ¿Sí? El apóstol Pablo, al escribir esta carta, llama a todos los cristianos a llevar un estilo de vida en el que la oración sea constante la oración. Se hace un hábito, ¿sí o no? En nuestras vidas, en la vida del cristiano y de la cristiana. Entonces, mis hermanos, perseverar significa, es como decir, sean constantes, ¿sí? O dedíquese en la oración, dedicarnos en la oración. Implica permanencia en la oración. ¿Entendemos mejor? Implica permanencia en la oración. Con persistencia y fervor. ¿Sí? Con persistencia y fervor. ¿Y qué dice? ¿Qué dice más? Perseverar en la oración. ¿Y qué dice más adelante? Velando. En ella, con acción de gracias. Aleluya. Velando en ella. Velando significa que no va a estar usted o yo toda la noche sin dormir. Velando está hablando espiritualmente despiertos, ¿sí? Vigilando, ¿sí? Dedicándonos con fervor en la oración. Si leemos un poco en Marcos, pueden buscar Marcos 14, 38. No hay nada más común en la vida de un cristiano que la oración, mis hermanos. Que la oración. Marcos 14, 38. Aleluya. Si ya lo tienen, el que ya lo tiene puede dar lectura. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aleluya. Esta cita también el martes nos recordaba el Señor. Y leíamos esta cita de Marcos 14, 38. Voy a explicar para que podamos entender ampliamente lo que el Señor nos quiere decir. Ahí en Marcos 14, 38. Velad y orad, para que no entréis en tentación. Dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, ¿verdad? Aquí no alude al Espíritu Santo, sino al espíritu humano. Yo explicaba esto como que leyendo más bien a profundidad esto con una Biblia, claro, de estudio. Aquí está hablando del espíritu, dice, no alude al Espíritu Santo, sino al espíritu humano de los discípulos, porque le está hablando Jesús a sus discípulos, mis hermanos, y también a nosotros, porque cuando venimos a Cristo ya empezamos a seguir a Cristo, por lo tanto ya somos discípulos de Cristo, ¿verdad? Entonces a esos discípulos que deseaban seguir a Jesús y serle fiel.
Aleluya. Porque verdaderamente cuando venimos a Cristo y empezamos en una búsqueda y seguir a Cristo, ¿verdad? Que en nuestro corazón el anhelo ahí está. Queremos orar, queremos permanecer en la oración, pero hay algo que luego, ¿verdad? Como que nos atoramos, como que hay algo que está impidiendo, ¿sí o no? Aleluya. Para ser obediente. Entonces, dice aquí la palabra, pero los humanos cristianos, hermanos, cedían, es decir, los discípulos de ese tiempo, o los discípulos que estamos siguiendo a Cristo, en este tiempo de esta generación, ceden pronto a la fatiga física, ¿sí o no? Por eso la carne, dice, es débil, es decir, más cuando la edad, ¿verdad? A veces yo digo, ay, es la edad y me empiezo a preocupar, pero te das cuenta que así es la vida del ser humano. Por eso debemos de aprovechar nuestro momento, nuestro tiempo en el Señor, ¿verdad? Lo bueno que ahorita ya conocemos a Cristo y nos disfrutamos nuestras vidas en Dios, ¿verdad? Y venimos y reposamos en Él pensando, a veces, no sé si le ha pasado, yo me veo en el espejo, ay, pues qué joven estoy, aunque veo las canas, ¿verdad? Aleluya. Pero, entonces dice la palabra que aquí está hablando de eso, del cuerpo físico, amén. La fatiga de esta carne que es polvo, que un día pues se va a volver tierra. Entonces los creyentes, es decir, los que ya empieza a conocer a Cristo como discípulo de Cristo, son bien intencionados, ¿sí o no? También pueden dejar de ser fieles a su llamado por ceder fácilmente a las diversas necesidades físicas o deseos físicos. Por eso hay que tomar de verdad en cuenta la palabra de Dios. Todos nosotros hemos sido llamados para ser discípulos de Cristo. Todos, ¿sí? Para ser discípulos de Cristo. Por lo tanto, debemos de tener cuidado de que esta carne no nos venza, sino al contrario, que sea la presencia del Espíritu Santo el que esté permaneciendo. Por lo tanto, vamos a permanecer en la oración, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces Jesús exhorta a sus discípulos a velar y orar, porque dice ahí lo que leímos, ¿verdad? En el 14:38, velar y orar. Aleluya. ¿Por qué debemos de velar y orar? Para que no entréis en tentación. Es decir, que esta carne, que es muy frágil, no sea que nos distraigamos, ¿sí? Y dejemos la oración. Y ya no llevamos una vida de oración. Aprendamos, yo creo que hemos leído muchas veces también, aleluya, hemos leído la parábola de la viuda insistente, ¿verdad? Hemos leído mucho esa parábola de la viuda insistente, lo habla ahí en Lucas capítulo 18 del 1 al 8. Jesús, Lucas 18, 1 al 8, donde habla de una viuda insistente. Recordemos esto. Jesús dio esta parábola precisamente para que nosotros
nos dediquemos a hacer ¿qué? A ser persistente en la oración. Nos dediquemos a la oración sin desmayar. Sin desmayar. A pesar de todo lo que estemos pasando. Lucas 18, 1 al 8. El Señor nos exhorta que nos dediquemos a la oración. Por eso en Primera de Tesalonicenses, esto lo pueden leer en casita, mis hermanos, este verso es muy cortito, donde dice, no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17. ¿Qué nos recuerda aquí el Señor? Orando sin cesar. Orando sin cesar. Y no desmayar. ¿Por qué debemos de orar sin cesar y no dejar nuestra vida de oración? Yo he escuchado de muchos y lamentablemente algunos que se han salido, que estaban adentro, se puede decir, en el cristianismo y se han desanimado. Dice, esos evangélicos dicen que Cristo viene, que va a suceder el arrebatamiento. No es cierto, no ha sucedido, ya estamos en el 2022 y no veo nada claro. Sí, he escuchado personas que dicen así, pues, y se desaniman. Y algunos, tanto así que se desaniman, que pues se van enfriando, se van poniendo tibio, como hablábamos también de la iglesia de la Odisea. ¿Por qué? Porque quizás no están creyendo de que Cristo viene, ¿sí? Entonces, cuando Cristo aquí exhorta acerca de la oración, nos enseña a orar sin cesar, permanecer en la oración, ¿sí? Porque Él viene pronto. Hablando de su venida, ahí donde habla de esto, en Lucas capítulo 17 en adelante, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Volvemos a Colosenses. Aleluya. Lucas 17, perdón, Lucas 17. Capítulo 17 del verso 20 al 37. Ahí habla de la demora de la venida del Señor y nosotros debemos de entender que Él no tarda, Él viene pronto. Lo que debemos de hacer nosotros es perseverar en la oración entre tanto que Él regrese. Entonces, mis hermanos, ¿qué aprendemos de la parábola de la viuda? Perseverar. Perseverancia. El cristiano debe perseverar en la oración hasta que vuelva Jesucristo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces, ahí en esa parábola, precisamente donde habla también que hallará fe en la tierra, pero si nosotros estamos en la persistencia en la oración, dice ahí, la oración persistente se cuenta como fe. Ahí en esa parábola. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y ya estamos viendo tantas cosas que ahí estamos verdaderamente entendiendo que la venida de Cristo está cerca. ¿Sí? Porque en los últimos días, antes del retorno de Cristo, aumentaría la apostasía y también la oposición diabólica. Muchos
le creerán más a Satanás y se van tras él, tras la mentira, es decir, tras la mentira. Van a creer más la mentira que la verdad. Y eso es muy triste. Y muchos aún, esto es lamentable, aún estando en la iglesia, quizás más se van al placer, a las cosas del mundo, a complacer su carne, y dejarán de tener una vida de oración. Ser una mujer, en vez de ser una mujer o un varón persistente en la oración, van a ir dejando la oración. Y va a haber un descuido. Eso se va a ver, y lamentablemente estamos viviendo en una generación como la iglesia de la Odisea. Esto quiere decir que Cristo viene pronto por su iglesia, porque es la última iglesia de la profecía del libro de Apocalipsis. Porque no, si yo creo que todos los que estamos aquí hemos leído también lo que Cristo enseñó acerca de la oración. El martes y el miércoles que estuvimos, que nos congregamos, ahí también se dio varias citas acerca de la oración, lo que Jesús enseñó cuando Él estuvo aquí en la tierra. Aleluya. Entonces, ¿de dónde vamos a aprender? Dice la palabra, bueno, dice la Biblia que Jesús, mientras estuvo en la tierra, fue un hombre de oración, ¿sí o no? Lo hemos leído, fue un hombre de oración. Aunque era Dios, pero también era hombre. Vivió en la tierra como hombre, como usted y como yo. Pero lo que Él enseñó a sus discípulos, y lo que Él también nos ha dejado aquí, la enseñanza, es la oración. ¿Verdad que sí? Dice la palabra que Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Se retiraba con frecuencia a lugares solitarios y oraba. ¿Sí? Y se iba al monte. ¿Por qué dice que se iba al monte a orar? Se iba a orar al monte. Porque quería estar solo. Quería estar solo. Y sabemos que en Jerusalén, yo creo que hay un canto de eso, ¿verdad? Que está rodeado de montes. Entonces, por eso dice la palabra que Jesús se iba al monte a orar. Y pasaba la noche orando a su Padre. Por eso cuando uno de sus discípulos vino a Él, eso lo dice en Lucas 11:1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Cuando terminó de orar, ¿qué sucedió? Uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. ¿Sí? Esto es cuando le enseñó la oración modelo del Padre Nuestro, ¿verdad? Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces, lo que nos habla aquí a todos los cristianos, que debemos de llevar una vida de oración, permanecer en la oración, velando en ella con acción de gracias. Es decir, cuando venimos, a veces Dios nos lleva también a orar y solamente agradecerle por todo lo que Él ha hecho por nuestras vidas, ¿verdad?
Entonces, en acción de gracias, te acercas a Dios. Gloria al Señor. Santo, poderoso. Aleluya. Sí, estamos entendiendo, ¿verdad, mis hermanos? Estamos entendiendo. Ya por último, voy a mencionar quizá unos 2 o 3 puntos, razones que nos debe mover para orar al Padre. ¿Sí? Aleluya. En primer lugar, debemos de orar porque Dios quiere que tengamos comunión con Él. A Dios le agrada que tengamos comunión con Él. Abriendo, porque cuando venimos a Él y oramos, abrimos nuestro corazón a Él, ¿sí o no? Eso debe de suceder, debe estar pasando eso en nuestras vidas. Abrir nuestro corazón como un hijo lo hace con su padre terrenal. ¿Sí? El que quiera acercarse a Dios debe abrir su corazón. Dios quiere que experimentemos la realidad de que somos sus hijos. Después de recibirle, ya pasamos a ser sus hijos. Cuando venimos a Él, ¿verdad que mencionábamos? Es descansar en Él, depositar nuestra carga en Él. Dice la palabra que Dios envió al Espíritu Santo. Ahí lo dice en Gálatas, si alguien lo quiere leer, Gálatas 4:6. Gálatas capítulo 4. Dije 6, ¿verdad? Perdón. 4:6. Gálatas capítulo 4, verso 6, y ya lo tiene mi hermana Cojita. 4, verso 6. 4, verso 6. Lo voy a leer. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clamó, Abba, Padre. ¿Quiénes son los que claman Abba, Padre? Los hijos. Los que ya somos hijos de Dios. Dios envió al Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, a nuestros corazones para que nosotros podamos hablar con el Padre como lo hace Jesús. ¿Sí? Para que podamos hablar con el Padre. Dios quiere que le tengamos esa plena confianza en la tempestad. Cuando estamos atribulados, Él quiere que le tengamos esa confianza. Cuando usted viene a Él, creer que Él está ahí, tener esa confianza, que Él está escuchando su oración, Él está presente en ese momento, porque creemos en un Dios vivo y un Dios poderoso. Venimos ante el trono de la gracia de Dios, abriendo nuestro corazón, hablando con Él. Amén. Esa es una de las razones. 2. Debemos de orar para manifestar nuestra dependencia en Dios. Porque de todos nosotros tenemos un sentido de autosuficiencia que deberíamos resistir constantemente en nuestro corazón, y no hay una forma de hacerlo más eficaz que a través de la oración, mis hermanos. Cada vez que usted y yo oramos, estamos diciendo: Señor, aquí está mi vida,
si Dios quiere que se haga su voluntad. La oración es una declaración de absoluta dependencia en Dios. Créeme que tu corazón y mi corazón necesita ese recordatorio continuamente. Amén. Necesita ese recordatorio. ¿Sí? El último punto, debemos orar a Dios, a ese Dios que ahora ya es nuestro Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque la oración glorifica a Dios. ¿Por qué glorifica a Dios? Porque todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Cuando usted, por decir, viene alguien y le dice, ore por mí, ahí es para, si la persona que viene cargada de problemas o con una enfermedad y usted ora por esa persona, ahí, y luego la persona viene y dice, pues, o estaba enferma y recibió la sanidad, ahí se manifiesta la gloria de Dios, ¿verdad? En la oración. ¿Sí me estoy explicando, mis hermanos? Debemos de orar para la gloria de Dios cuando oramos por alguien. Porque la gloria no lo llevamos nosotros. La gloria es para Dios. ¿Sí? Por eso dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Para que el Padre sea, ¿qué? Glorificado. Entonces debemos de orar para la gloria de Dios. Dios no quiere que nos limitemos en la oración. Tanto orar individualmente como congregacional. Nos llama a esa oración. Por eso es muy importante, la verdad que a veces nos sentimos tristes cuando aquí pues invitamos a todos los hermanos en la oración de la vigilia o los martes, que también hay oración. Es muy importante la oración congregacional. ¿Por qué? Porque Dios se glorifica de su pueblo que ora, que está y viene en ese clamor y entra en esa acción de gracias, como vimos ahí en Colosenses, hablando con su Creador. Es muy importante la oración, mis hermanos. Bendito sea el Señor. Por eso, yo creo que cuando hemos venido a Cristo, entendemos que tener a Cristo y llevar una vida de oración y saber escuchar al Espíritu cuando nos está hablando, que es necesario orar. Yo leía el libro de Apocalipsis, también mi hermana explicaba un poco de estas iglesias, de estas 7 iglesias. ¿Cómo termina el mensaje del Padre dada a cada iglesia? ¿Cómo termina? Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es importante tener oídos espirituales, porque si no, estamos desobedeciendo y no estamos cumpliendo en la oración. ¿Sí? Al escuchar, cuando nos está hablando el Espíritu Santo, nos está diciendo tu vida de oración. ¿Cómo está tu vida de oración? Ahí habla la iglesia
La iglesia de Jesucristo, ya con esto concluyo, la iglesia de Jesucristo y todo aquel que forma parte del cuerpo de Cristo. Está hablando a la iglesia en general. La iglesia de Cristo no es una organización. La iglesia de Cristo lo conforman todos aquellos que han oído la palabra de Dios y han creído en el Evangelio y han confesado con su boca que Jesús es el Señor y Salvador. Señor significa Dios. Confesar a Jesús, como dice en Romanos, capítulo 10, confesar a Jesús como Señor es declarar que Él es igual a Dios. Es cuando uno ha decidido venir y rendirse a los pies de su Señor en arrepentimiento y se somete en el señorío de Dios. ¿Sí? Entonces analicémonos. ¿Nos estamos sometiendo en ese señorío? ¿Estamos haciendo lo que Él nos está diciendo? Son todos aquellos que han recibido el regalo de la salvación. Han recibido la naturaleza de Dios. Es decir, el nuevo nacimiento. Han sido lavados y redimidos y justificados en la sangre de Cristo. Cuando un creyente, porque todos los que estamos aquí, primeramente pues creímos, ¿verdad?, en Jesús. Cuando un creyente es nacido de nuevo, lo primero que hace es orar y aprender a orar, ¿verdad? A veces uno dice, pues no sé nada, no sé cómo me voy a dirigir a Dios. Y si le dices a Dios, enséñame a orar, y Él te enseña a orar. ¿Sí? Y viene a ser muy natural en la vida del cristiano la oración. También yo leía un poquito, ellos si lo quieren anotar por último, Lucas 6, 46 al 49, donde ahí Jesús da dos ejemplos y sirve para ilustrar, dice, lo que significa escuchar y llevar a la práctica la palabra de Jesús. ¿Lucas qué, perdón? Lucas capítulo 6, verso 46 al 49. Otra, lo que significa escuchar sus palabras, pero no hacerla, es decir, no hacer caso a lo que está diciendo Jesús. Por eso la confesión que hemos hecho, el creer en el señorío de Cristo, si no va acompañado de la obediencia, no sirve de nada. No sirve de nada. ¿Sí? Y ya les voy a leer para ya entrar en la oración, para ponernos en las manos del Señor. Mateo 7, 21. Dice la palabra, nuestra confesión a Dios, o si le decimos Señor, ¿verdad que en la oración decimos Señor? Cuando nos acercamos a Él decimos Señor. Quiere decir que Él viene a ser el amo de nuestras vidas. Amén. Bendito sea Dios. Pero dice la palabra en el capítulo 7 de Mateo, verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad ¿de quién? De mi Padre que está en los cielos. ¿Verdad que es muy importante hacer la voluntad de Dios? Bueno, mis hermanos, vamos a ponernos de pie. Yo creo que sí
El Señor nos habló claro acerca de la oración, perseverando en la oración, velando en ella, en acción de gracias. Vamos a decirle, también nos habla su palabra, bienaventurados los que leen y los que oyen y guardan la palabra de Dios. Para el verdadero cristiano es importante tener oído espiritual para obedecer la palabra de Dios. ¿Sí? Porque un día nos vamos a presentar ante la presencia de Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias por su palabra. Lamentablemente estamos en una generación donde manifiestan pobreza espiritual, porque es en la oración donde se batalla, ¿sí o no? Es como leíamos, porque esta carne, pero hay que luchar. Porque decíamos el martes, ¿qué es lo que más odia la carne? Orar. La carne odia orar, la carne no le gusta orar. No le gusta. Mucho menos le gusta leer, dice, qué aburrido. Pero póngale a la carne, ahí siéntese en el sillón o en la silla, préndele la televisión, eso sí le gusta. Ahí sí. Eso le gusta a la carne. Estar ahí en la televisión, en el teléfono, exactamente, ahí distraídos. Por eso es que hay pobreza espiritual. Y es lo que el Señor exhorta a la iglesia de la Odisea, por cuanto eres frío, ¿cómo le dice ahí? Tibio. Eres tibio. La tibieza a Dios no le agrada. No le agrada la tibieza. Entonces, ¿qué hace con el tibio? ¿Qué dice el Señor? Te vomitaré. Entonces, vamos a decirle al Señor, vamos a reflexionar en esta palabra. Preguntarnos, usted y yo también, ¿cómo está mi vida de oración? Amén. Inclinemos nuestro rostro. Padre, gracias por su palabra. Porque usted siempre ha hablado al ser humano, Señor. Somos nosotros que no hemos aprendido a hablar contigo, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Aquí está mi vida, Dios Todopoderoso, y la vida de mis hermanos. Ayúdanos a ser cristianos verdaderos, Señor. Que no seamos tibios ni seamos perezosos, Señor, en la oración. Dígale al Señor lo que solamente usted y Él lo sabe. Aquí está mi vida, Dios Todopoderoso. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Que verdaderamente mi corazón sea, Señor, persistente en la oración, constante en la oración, llevar una vida verdaderamente de esa comunión contigo, porque la oración es hablar con Dios. La oración es platicar con Dios, comunicarme con Él. No es repetición de palabras, es venir ante Él y derramar mi corazón, derramar mi alma,
derramar mi corazón sinceramente delante de Él. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, ayúdanos. Toma la vida, Señor, de mis hermanos. Y que unánime, Señor, como la iglesia primitiva, que se juntaban unánime, Señor, en oración. Así, Padre, únenos, Señor, en la oración